Sí, no se puede compartir. Si ahí sí te deja para. Ahora sí, Ahora sí, está. Vale. sí. ¿Arrancamos nomás? Bueno, el tema que nos tocó a nosotros son hemorragias en la segunda mitad del embarazo, que serían las hemorragias que suceden luego de las 20 semanas de proveniencia del tracto vaginal. El abordaje inicial que se debería hacer en las pacientes que presenten este tipo de hemorragias sería la evaluación de los signos vitales maternos, la ocultación de los latidos cardiofetales, el examen obstétrico abdominal, hay que evaluar el tono uterino que presente, y la realización con la utilización de una espécula o una especuloscopía para determinar la cantidad de sangrado y, bueno, y escribir las causas que presente, causas ginecológicas que pueda presentar de la genitorragia. Bueno, la historia va a ser dirigida para determinar la causa del sangrado. Se tiene que indagar a ver si hubiera antecedentes de traumatismo, la cantidad y la forma de presentación de la hemorragia, si presenta dolor cuando le sucede, si hubieron episodios previos de genitorragia, si se acompaña con hipertensión arterial, si hubieron operaciones uterinas previas como cesáreas o miomectomías, y si hay consumo de drogas como cocaína y tabaco. Bueno, también para el abordaje inicial de la paciente es importante saber la edad gestacional, si se realizó alguna ecografía, y bueno, también podemos solicitar algunas pruebas paraclínicas de laboratorio, como el hematocrito, clasificación de grupo IRH, pruebas cruzadas ante la necesidad de una terapia transfusional en el caso de que la hemorragia sea severa, estudios de la coagulación, si requiere intervención cesárea, eso está indicado en el desprendimiento previo de placenta normoinserta, moderado o severo. Y bueno, por sospecha de que la sangre sea fetal, también deberíamos realizar un test rápido. Bueno, las causas de las metorragias en la segunda mitad del embarazo son varias, pero nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar en la placenta previa y en el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que son las más frecuentes. Después también está la rotura uterina, la rotura de base previa y la rotura del seno marginal. Bien, la placenta previa es la implantación y el desarrollo de la placenta en el segmento inferior del útero. Es la responsable de más del 90% de los casos de metorragias en la segunda mitad del embarazo. Y bueno, la clasificamos dependiendo de la ubicación de la placenta. Está la lateral, que se inserta a una distancia del cuello inferior a 10 centímetros, sin llegar a la misma. Después está la marginal, donde el reborde placentario alcanza el margen del orificio cervical, pero no lo llega a ocluir. Y bueno, después tenemos la oclusiva, que puede ser parcial o total, dependiendo de cuánta cantidad del orificio cervical ocupe. En el caso de la oclusiva total, al comenzar el trabajo de parto, puede ocupar parcialmente el área del orificio cervical, ya que el orificio cervical tiende a dilatarse. Bueno, ¿cuáles van a ser las etiologías principales de la placenta previa? Bueno, una puede ser la aparición de la capacidad de fijación, o sea, la aparición tardía de la capacidad de fijación del trofoblasto, que lo que hace es que el trofoblasto siga descendiendo y se inserte más abajo en el útero, ¿no? Otra puede ser la capacidad de fijación del endometrio disminuida, como puede ser, por ejemplo, en una endometritis, que no pueda fijarse bien el trofoblasto. Y otra también puede ser el aumento relativo de la masa placentaria, como puede pasar, por ejemplo, en embarazo gemelar o con algunos otros factores. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de presentarse placenta previa? Es que haya habido una cesárea anterior, también la edad materna avanzada, sobre todo más de 35 años, que haya multiparidad y el consumo de tabaco también puede ser. ¿Cómo va a ser la presentación clínica de una placenta previa? Bueno, la hemorragia, como es la clase de hoy, no,
va a estar en el 80% de los casos. Esta se podía clasificar en leve, moderada o severa según la cantidad de sangre. ¿Y qué características va a tener? Bueno, la sangre va a ser roja, va a ser brillante, ¿no? Va a ser una hemorragia indolora y el comienzo va a ser insidioso, ¿no? Va a ser más lento y muchas veces se da durante el sueño, ese comienzo. Va a ser más intermitente, ¿no? Y con espacios sucesivamente menores que en otros casos como es el desprendimiento de la placenta no inocentada y en cantidades mayores de sangre por lo general. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el principal sería la ecografía transabdominal, pero muchas veces a veces no lo logramos. Con esta técnica se logra bastante certeza, ¿no? A veces más del 90%, pero algunos factores a veces nos dejan ver bien la placenta, como puede ser la obesidad en las madres. Bueno, y ahí usamos la ecografía transvaginal, como vemos en la imagen acá, que es otra técnica que se usa otro tipo de transductor y que también nos ayuda a confirmar el diagnóstico. El tacto vaginal no está indicado para el diagnóstico, ¿no? Porque esto puede aumentar la hemorragia ¿no? La hemorragia de la mujer, pero muchas veces, a veces si no hay otra técnica o no sé si, a veces se hace. Y bueno, y otra técnica sería la visualización con un espéculo. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a basar dependiendo de la cantidad de hemorragia que presente la paciente. Entonces, para casos de hemorragia leve, cuando hay un sangrado escaso, se debe presentar una conducta expectante. Para aquellas gestantes de menos de 36 semanas, se debe suplementar con hierro, controlar la constipación y realizar un control clínico. En pacientes con placenta previa total o parcial, se debe interrumpir por cesárea entre las 36 y 37 semanas, luego confirmar la madurez pulmonar del feto. Y en caso de placenta previa, donde haya una inserción baja o marginal, donde se ha dejado de sangrar, se puede esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto. Para aquellas hemorragias moderadas, donde la paciente perdió un 15 a un 30% de la volemia, si son un embarazo de más de 36 semanas, con un diagnóstico de placenta previa y la edad gestacional confirmada, se procede a la interrupción por cesárea, o en casos donde haya 4 centímetros de dilatación o más y placentas no oclusivas, se puede intentar una rotura de membranas que se llama método de Pusos. Para los casos de menos de 36 semanas, se debe tener una conducta expectante y hospitalizar a la paciente. Particularmente si se tienen menos de 34 semanas de gestación, se debe inducir la madurez pulmonar con corticoides. Se debe considerar el uso de tocólisis con beta-adrenérgicos si existe actividad uterina asociada a sangrado vaginal. Y bueno, si es un embarazo entre las 34 y 36, se debe realizar una amniocentesis para verificar la madurez pulmonar del feto. Y bueno, para los casos de hemorragia severa, donde se perdió más de un 30% de la volemia, es posible que la paciente se encuentre hipotensa, en shock y con un sangrado vaginal profuso. Lo principal que se debe hacer es soporte vital e interrupción inmediata del embarazo por cesárea, independientemente de cuál sea la edad gestacional, la condición del feto o el tipo de placenta previa que se encuentre insertada. Dale un mano más. Pasaste, Guzmán, nosotros no vemos la otra diapositiva. Yo por Pero lo se menos le trancó, se le trancó. no. Oh.
Sí, se lo tengo. Se le salió, se ve. Ahora que yo comparto y seguimos donde estábamos. Dale. Se me había cortado la luz. Va. Ah, ¿volviste? Está. ¿Eh? Dale, compartí. Ah, la luz, man. ¿Te animas a ponerlo en grande? Ahí va. Bien. Bueno, otra patología importante, pero menos frecuente, es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, que está caracterizado por el desprendimiento parcial o total antes del parto, pero a diferencia de la placenta previa, está insertada en su sitio normal. Y bueno, puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, y las muertes fetales, digamos, producidas antes de las 20 semanas se consideran abortos. ¿Cuál es la etiología? Bueno, la preeclampsia está fuertemente asociada con este accidente, que la principal sospecha de un desprendimiento es la preeclampsia. Los traumatismos externos también, directos sobre el abdomen, golpes, violencia doméstica, eh, están asociados, o indirectos también, como el contragolpe de la caída de nalgas, cuando uno, por ejemplo, se cae sentado, se puede producir. Los traumatismos internos espontáneos o provocados durante las maniobras de versión externa, tales como las tracciones del feto sobre un cordón breve, falta de paralelismo en la retracción de los tejidos de la pared del útero, y la placenta en la evacuación brusca en el hidrámenes. El diagnóstico es principalmente clínico, aunque también se puede utilizar la ecografía, pero con lo clínico ya estaríamos casi siempre. Bien, se presenta con hemorragia, sangre oscura de inicio súbito y de cantidad variable, dolor uterino es un hallazgo que se encuentra muy frecuente, hipertonía y polisistolía uterina se encuentra en un 20%, se habla de un útero leñoso, y hemorragia oculta con hematoma retroplacentario también puede llevar a un diagnóstico tardío, donde se asocian formas graves del desprendimiento de placenta. Bueno, otra forma muy grave también, pero poco frecuente, es la coagulación intravascular diseminada, y esa está limitada a los casos de desprendimiento masivo. Bueno, ¿cómo van a evolucionar luego del desprendimiento? Ahí Joaquín decía de la sangre oscura, y muchas veces eso se da porque la sangre, luego que sale, hay derrame, demora en salir por las membranas, ¿no? Entonces eso hace que haya coágulos, y cuando salga ya salga más negra, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de evolución, ¿no? Según sea el caso. Cuando el desprendimiento es poco extenso, por ejemplo, lo que sería una sexta parte más o menos de la superficie de la placenta, bueno, ahí se puede continuar con el embarazo y llegar al término, y a veces no se enteran durante el embarazo, y sí se enteran cuando, luego del alumbramiento, que hubo una hemorragia interna, ¿no? Ya que la sangre forma coágulos y a veces deja huella en forma de cráteres, ¿no? en la placenta. Cuando el desprendimiento ya es más extenso, por ejemplo más de un 50%, muchas veces el feto se muere en esos casos por falta de oxígeno, ¿no? Que sería de anoxia. Y bueno, y se va a iniciar el parto con el feto muerto, lo que le llaman el parto con avalancha. Eso es porque la pared del útero está como bastante contraída, y hace como que salga todo el feto de una, ¿no? Sin tener discontinuidad, ¿no? Y bueno, otro tipo de evolución ya más grave sería un inadecuado tratamiento que puede llevar a la muerte de la madre por hemorragia, anemia, shock. Y otro también puede ser el desprendimiento, que puede dar lugar a hipofibrinogenía, ¿no? Que sería la disminución del fibrinógeno,
que es un factor de coagulación de la sangre, ¿no? Que también es una complicación importante. ¿Cómo se clasifican los distintos desprendimientos? O sea, el desprendimiento se puede clasificar según el grado, ¿no? Según la gravedad, el criterio de Sher, ¿no? El grado 1 es cuando hay hemorragia escasa o ausente, y el diagnóstico se va a hacer luego, como decía, del alumbramiento. Ya el grado 2, ahí va a haber hemorragia antes del parto, ¿no? Por lo que decía, la sangre va a ser oscura, va a estar aumentada la contractilidad del útero, el feto en estos casos va a estar vivo y bueno, va a haber un sufrimiento fetal agudo en la mayoría de los casos, ¿no? Por falta de oxígeno. Y cuando ya a mayor grado, el grado 3, a diferencia del grado 2, acá va a haber un feto muerto. Esta se va a dividir en dos, ¿no? Ya sea si es con la coagulación intravascular diseminada o sin ella. Y bueno, y en este tipo de grados es donde a veces se ven la muerte materna. El diagnóstico, como decía, va a ser principalmente clínico, que ahí está como la triada de dolor abdominal, hipertonía uterina y la metrorragia, ya sea con shock o sin shock. Y bueno, y a veces la exploración ecográfica, o cuando la hemorragia es interna, en los casos de desprendimiento parcial, puede mostrar un hematoma retroplacentario que se ve en la ecografía. Bueno, en cuanto al tratamiento, es importante mencionar de que la hemorragia no se va a detener mientras el útero no sea evacuado, por lo tanto se debe extraer el feto. Entonces, para preparar a la paciente para la extracción del feto, se debe reponer la sangre que se haya perdido y consolidar el estado general que está alterado por el shock antes de evacuarlo. Hay dos maneras de realizarlo, puede ser por parto vaginal o por una cesárea abdominal. En el caso de que sea por parto vaginal, con feto muerto, se espera que haya un buen estado general materno, y bueno, y puede ser un parto espontáneo si la paciente ya está en trabajo de parto. En caso de que no hubiera comenzado el trabajo de parto, se puede inducir una infusión de oxitocina intravenosa o con la aplicación de prostaglandina 2 intravaginal, que se realiza a través de un gel vaginal o de chips, que la cantidad es de 2,5 a 5 miligramos, o con la utilización de misoprostol en una cantidad de 50 miligramos. Para los casos de cesárea abdominal se reserva solamente para aquellos casos en donde la paciente está grave o en que el feto está vivo para evitar que muera, o si fracasa la inducción o se prolonga demasiado. O si no, también puede ser en algún caso donde se sospeche una apoplejia uterina para determinar si el útero se puede conservar o no. Bueno, este cuadro lo sacamos acá del Schwartz. Nos pareció que estaba bueno porque explica bien las diferencias entre la placenta previa y el desprendimiento prematuro normoplacentario. En la placenta previa vemos que la paciente no presenta dolor y en desprendimiento sí. El tono en la placenta previa suele ser normal y en el desprendimiento suele estar elevado y a un aumento brusco de la altura uterina se ve en muchos casos. Hay una diferencia en la hemorragia también, donde en la placenta previa es abundante, reiterativa, rutilante, una sangre como brillante, que no presenta coágulos, y en el desprendimiento es escasa, única, oscura, con coágulos. El feto se encuentra generalmente vivo en la placenta previa y en el desprendimiento habitualmente muerto. Y en la exploración ecográfica lo que uno ve es una inserción baja de la placenta en la placenta previa, y en el desprendimiento prematuro es una inserción normal de la placenta, como dijimos, pero podemos ver un hematoma retroplacentario. Bueno, y ya como para terminar, volver a nombrar otras causas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta ante un diagnóstico diferencial, que puede ser la rotura uterina también, que genera hemorragia. Ahí es cuando se rompe la pared del útero, ¿no? Ahí puede ser una rotura incompleta o completa, o clasificarse según la causa también.
Otra causa de hemorragia puede ser la rotura del seno marginal, ¿no? Que es una parte en la anatomía de la placenta que se rompe. Y otra causa también es la rotura de la vasa previa, que es la que aparece en la foto acá del costado, que cuando el cordón se atraviesa, ¿no? entre en el orificio cervical interno y la cabeza del bebé. Y bueno, ya está la bibliografía que usamos, que no conseguimos muchas cosas de acá, del país nuestro, entonces no sé si las cosas que dijimos están 100% bien, calculamos que no, porque a veces hay, ¿no?, las diferencias de tratamientos y eso. No. Ahora revisamos ahí un poquito algunos criterios, pero bien. Perfecto. ¿Me ponés de vuelta la del cuadro? Sí. Ahí va. Sí, perfecto. Bien. A modo de resumen, la presentación estuvo muy bien, ¿tá? Hubo dos cosas que se tienen que acordar que me gustaron mucho. La primera es el abordaje inicial. La primera diapositiva que pusieron estuvo muy bien. Lo que es el abordaje inicial de una paciente embarazada que viene con un sangrado, ¿tá? En el cual debemos, seguro, constatar los signos vitales maternos, ¿no? Y ahí ya descartar por lo menos alguno de los elementos clínicos de shock hipovolémico. Constatar, obviamente, la vitalidad fetal, ¿tá? Y después seguir adelante con el interrogatorio. Eso es como lo primero que uno hace cuando ve a una paciente con sangrado, ya sea en policlínica o en la puerta de emergencia, ¿verdad? Se acuesta a esa paciente, se le toman sus signos vitales, se constata la vitalidad fetal y a partir de ahí es como que, bueno, podemos seguir adelante, ¿tá? Eso nos va a dar un elemento de emergencia o de no emergencia, ¿tá? Hay pocas emergencias obstétricas, una de ellas es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿tá? Hay tres, se dice que hay como 3 emergencias obstétricas, realmente emergencias. Una es el de PPNI, otra de ellas es la rotura uterina, y otra de ellas es la prosidencia de cordón, o sea, cuando se rompe la bolsa y sale cordón o miembro antes de que se apoye la presentación fetal, porque cualquiera de ellas pone en riesgo la vida del feto rápidamente, ¿tá? Entonces ese es el concepto que tenemos que tener de PPNI. ¿Cuál es el problema? Que si bien ahora en la teoría, por eso quiero que se acuerden de este cuadro, el sangrado es distinto en la placenta previa que en el de PPNI, a veces en lo agudo es difícil de discernir, ¿tá? Cuál es uno, o sea, cuál va a frenar y cuál no va a frenar, ¿tá? Y la segunda cosa muy buena de la presentación es este cuadro, ¿tá? Hay unos más completos que nosotros podemos hacer que además incluyen la rotura uterina, o sea, las otras, ¿tá? Pero este cuadro es como un muy buen resumen clínico, obviamente le falta todo lo otro, pero clínico de lo que uno se tiene que acordar para poder, ante una paciente, pensar si esto es un sangrado de placenta previa o si esto es un sangrado de PPNI, ¿tá? Dicho eso, vamos entonces como a lo más fino, ¿tá? Vamos a empezar por las causas de metrorragia de la segunda mitad. La más fácil es como ir descartando para que a ustedes no les quede dudas, son las últimas que pusieron, ¿tá? Rotura uterina, el sangrado del seno marginal o de la vasa previa, son sangrados que en general se dan durante el trabajo de parto, ¿tá? Si bien el útero se puede romper sin contracciones, es más raro, ¿tá? Se da sobre todo cuando el útero tiene contracciones, es un cuadro raro de ver, y su riesgo aumenta con el número de cicatrices que tenga el útero, ya sea por cesáreas o por miomectomías a veces que entren en la cavidad o alguna otra cirugía que haya tenido, ¿tá? Pero habitualmente se da en las pacientes cesareadas y por eso deben haber escuchado o van a escuchar cuando vengan al hospital todo el tema de la inducción en cesareadas previas, ¿tá? A medida que se aumenta el número de cesáreas, aumenta el riesgo de rotura uterina. El riesgo relativo, o sea, en cada paciente es bajísimo, pero va aumentando al doble o más a medida que la paciente tiene más cicatrices en el útero. Entonces, por eso es que se reserva el tema de la inducción. Hoy por hoy, en Uruguay, estamos haciendo inducciones de cesáreas anteriores, sí, se le puede poner oxitocina y generarle contracciones. En este momento está contraindicado el parto si tú tenés 2 cesáreas previas, ¿tá? Digo en este momento porque a medida que se va haciendo y el riesgo va bajando, o sea, vemos más pacientes que no les pasa nada, yo creo que en algún momento puede ser que cambie esa pauta, ¿tá? Pero hoy por hoy es por eso y sobre todo por el riesgo de rotura uterina. El seno marginal es, como bien dijeron, es como un lago,
que se da como al lado de la placenta, por eso se llama marginal, ¿tá? Y que muchas veces al romperse la bolsa, eso empieza a sangrar, ¿tá? Es un sangrado que es bastante profuso también, que se da durante el trabajo de parto. Nuestro principal diagnóstico diferencial va a ser que la placenta que la paciente no haya tenido un DPPNI, pero bueno, es indicación de o nacimiento rápido, o ya sea por parto, si está muy avanzado, o cesárea, porque compromete la vida fetal, porque no le da el traspaso entre la sangre materna y la sangre fetal. Y la basa previa, en realidad, es como que la placenta se inserta de un lado y del otro del orificio cervical interno, y justo pasa un vaso sobre el orificio cervical interno. Entonces, cuando se rompen membranas, ya sea espontáneo o de manera artificial, para avanzar en el trabajo de parto, rompemos ese vaso, que lo que tiene es sangre fetal, entonces rápidamente podemos tener una muerte fetal. ¿tá? Entonces, esas son las tres que van a ser como los detalles, porque son los más raros de ver. Ese diagnóstico en general es retrospectivo, o sea, esas pacientes van a cesárea y cuando abrimos vemos que es, si fue una rotura uterina, si es una rotura del seno marginal o si es de la basa previa. Es raro que se haga un diagnóstico en el momento. ¿tá? O sea, se ve sangrado y se resuelve la situación. Entonces vamos a las dos que nos competen, eso hicieron muy bien el resumen, de qué es la placenta previa o el DPPNI. ¿tá? Siempre que estemos frente a un sangrado, hay que valorar las características del sangrado, como bien dijeron al principio. ¿tá? Y dentro de eso ahí vamos a poder ir viendo las causas. Hay una mnemotecnia que la deben haber leído, que está en el libro de semiología, no sé si está en el Schwartz, que es ACE-COR, que en realidad lo que no dice otra cosa que es la aparición del sangrado, o sea, en qué momento fue, si estaba haciendo alguna actividad, si fue con algún esfuerzo, si fue después de un traumatismo, o si simplemente la paciente estaba en reposo, la cantidad de ese sangrado, la evolución, si se detuvo solo, si tuvo episodios previos o no, el color, el olor si llega a tener, y después las R's del final van a ser, si tiene restos, ahí nos vamos a ir a la metrorragia de la primera mitad, y lo vamos a ver más adelante, pero si tiene restos placentarios o restos distintos a lo que es el sangrado, en el primer trimestre vamos a hacer un diagnóstico de aborto, ¿tá? Por eso está incluido ahí, y la repercusión, ¿tá? Si la paciente tiene síntomas del síndrome funcional anémico, ahí ya se los pueden preguntar, si tiene cefaleas, mareos, palpitaciones, ¿tá? Si tuvo una lipotimia, un síncope, si se cayó, ¿tá? Con el sangrado, y ahí nos habla un poco de la entidad de ese sangrado cuando fue, si es que no lo presenta en ese momento. ¿tá? Entonces ahí hacen como, lo pueden preguntar en el orden que quieran, pero para no olvidarse de ninguna de las cosas. ¿tá? Ustedes pusieron muy bien, porque pusieron, bueno, a ver si tenía traumatismos, cuál fue la cantidad, tenía dolor con el sangrado, no tenía dolor, y ahí vamos como diferenciando cualquiera de las dos. ¿tá? Esencial en las historias estas es determinar la edad gestacional. ¿tá? Si la paciente viene en el momento con un sangrado, le pedimos el carné obstétrico y más o menos nos vamos fijando. ¿tá? Pero el tema de dividirlas entre las metrorragias de la primera mitad y la segunda mitad es justamente porque las causas son distintas, ¿verdad? En la primera mitad vamos a estar frente a una amenaza de aborto o a un aborto, un embarazo ectópico o una mola, y en la segunda mitad vamos a estar frente a un DPPNI o una placenta previa, ¿no? Entonces, eso nos importa porque nos diferencia las causas. Y lo otro que nos diferencia va a ser la viabilidad de ese feto, ¿no? Como bien dijeron, si estamos entre un embarazo menor a 22 semanas, estamos frente a un aborto porque no tiene ninguna probabilidad en la vida extrauterina, y si estamos en un embarazo un poco más grande, hay que valorar entonces la viabilidad de ese feto. ¿tá? Entonces la edad gestacional es como clave cuando nosotros estamos frente a una paciente para ver cómo seguimos. ¿tá? Bien, después, de las rutinas que pidieron ahí de la paraclínica, esencial en una paciente así rápido, cuando se encuentran con una paciente con sangrado, pedirle un hemograma para constatar cuánto tiene de hemoglobina y así poder guiar la transfusión si necesita, o la recuperación, y el grupo sanguíneo, ¿tá? Que si bien siempre está en el carné, se saca de vuelta y se hacen las pruebas cruzadas en caso de que necesite transfusión. ¿Bien? Lo que no entendí fue eso que pusieron test rápido. Esa parte, no sé si estaban hablando de test rápido de serología o test rápido de grupo sanguíneo. Era por si se sospechaba que la sangre fuera del feto, creo. Está. Ese test nosotros acá no lo tenemos, ¿está? Existe, sí, para ver si es sangre fetal o no. Estos sangrados que estamos hablando, en realidad, la placenta previa es un sangrado materno, entonces va a tener repercusión fetal secundaria a la repercusión materna. Si la madre no tiene anemia y no tiene ninguna repercusión hemodinámica, no pensamos que el feto la vaya a tener.
En cambio, el DPPNI, como se desprendió completamente la placenta, ese sangrado es compartido, ¿verdad? Tiene parte de sangrado materno y parte de sangrado fetal, y ahí está el problema. Nosotros ese test no lo tenemos, ¿está? Acá, o no lo tenemos para usar en la Nosotros urgencia. sacamos información, profe, también de un documento que encontramos chileno que nos pareció que estaba bueno y decía test rápido para fibronectina fetal. Ahí va. Ese test rápido de fibronectina lo que hace es valorar la maduración de pulmonar fetal, ¿tá? Entonces nos hace tomar una decisión en cuanto a, bueno, si ya tiene la maduración pulmonar como cercano a completa, en vez de darle corticoides, como que no tendríamos que esperar a hacerle los corticoides, ¿tá? No lo tenemos en este momento como para usar en la urgencia ni en la internación acá en Uruguay, ¿tá? Estaría bueno, existe, pero acá no está. Lo que sí, con los test rápidos, por eso yo me puse el signo de pregunta, es que acuérdense que estas pacientes van a tener alguna intervención, ¿verdad? Ya sea en el DPPNI, el parto o la cesárea. Entonces, sí, en la emergencia siempre se les saca test rápidos de serología, ¿tá? Que eso es por seguridad, ya sea materna y fetal, y por el equipo de salud, ¿tá? Que esos test rápidos sí se hacen, que no están puestos acá. ¿Saben lo que es la serología? Sí. Sobre todo test rápido de se hace test rápido de sífilis y test rápido de HIV, ¿tá? Eso nos cambia la forma de prepararnos para el nacimiento, en realidad no nos cambia el nacimiento, ¿tá? Pero sí la forma de prepararnos y el equipo que hay que ponerse, y el tratamiento que hay que hacerle a la madre y al feto cuando nazca, ¿tá? Entonces por eso es que se hacen los test rápidos. Si no se llegan a hacer antes del nacimiento, neonatología le saca a la madre los test rápidos en el momento que nace el feto, para poder ver qué intervenciones tienen que hacer, ¿tá? Bien, perfecto. Entonces, así como grande, seguro, la hemoglobina y el grupo, y después lo otro, y está muy bien, la crasis, ¿tá? Y una de las principales complicaciones de estos sangrados abundantes es la coagulación intravascular diseminada. Entonces siempre el estudio de crasis va incluso cuando no se hace una cesárea, ¿tá? O sea, siempre que tenga un sangrado, nosotros se la pedimos. Bien. Después, a ver, pásame la siguiente ahí. A ver si está ahí, o yo me eché ahí un comentario. La próxima. Bien, perfecto. Déjame ahí. La placenta previa, lo pusieron muy bien. Esa es la inserción en el segmento uterino, ¿tá? Cuando ustedes van a leer al Schwartz, seguramente les menciona esa, ¿no? La lateral, antes y había más clasificaciones incluso, ¿tá? Lateral, marginal y oclusiva. Hoy en día la que más se acepta es que la placenta previa es aquella que se inserta total o parcialmente en el segmento uterino, y sobre todo la que es oclusiva, ya sea total o parcial, ¿tá? Se llama marginal cuando no llega a ocluir y está en contacto con el orificio cervical interno, y la consideramos por su grado, por su riesgo de sangrado, ¿tá? Y lateral cuando está a menos de 2 centímetros o de 1 centímetro según la guía que leamos, ¿tá? Del orificio cervical interno. Clásicamente, si van a leer libros más viejos, te dice que la placenta previa es aquella que está insertada, se diagnostica por el signo de Barnes de anatomía patológica, que es cuando sale la placenta y las membranas, la placenta que está inserta a menos de 10 centímetros entre la placenta y el orificio cervical interno, o el orificio que queda de la rotura de membranas, ¿tá? 10 centímetros es un montón de centímetros, y habitualmente esas placentas no sangran. Por eso es que se fue como adecuando la clasificación, y hoy en día estamos en esto de 2-3 centímetros, ¿tá? Pero lo pueden leer de antes, no se asusten, simplemente que esas placentas seguramente no sangran. Bien. Lo que tiene es el riesgo de sangrado, básicamente, ¿no? Según dónde esté ubicada. Y esto de la etiología, o sea, por qué se inserta la placenta ahí y por qué sangra, son teorías, ¿tá? Lo van a leer, tienen teorías con nombre propio, ¿tá? De la etiología, que pensamos que es por falta de vitalidad del endometrio, y entonces a dónde se va a ir a insertar la placenta, y ahí es que aparecen los factores de riesgo, ¿no? Las queremos conocer para ver qué factores de riesgo que tenemos. Entre ellas, la cesárea anterior es su principal factor de riesgo. El haber tenido ya una placenta previa, quiere decir que ese endometrio ya está desvitalizado y ya tuvo una placenta que se insertó bajo. Bueno, la edad materna avanzada, la obesidad en algunos casos, la multiparidad por lo mismo, porque ya tiene muchos sectores del endometrio que ya fueron utilizados, el tabaquismo, y hay otros, ¿tá? Por ejemplo, los legrados a repetición, ¿tá? Legrados con cureta a repetición también como que sacan la vitalidad del endometrio, ¿tá? Una pregunta, profe, ¿qué es un legrado? Un legrado es... No sé. Un legrado es el procedimiento que se hace después de un aborto, ya sea espontáneo o provocado, si quedan restos intraplacentarios,
y se hace con anestesia general, la paciente en posición ginecológica, y se coloca adentro del útero una cánula aspirativa, y entonces se aspiran los coágulos que quedan o los restos que queden, y en el caso de que con eso no se complete, o sea, que no quede completamente vacío el útero, se puede hacer con una cureta que es como si fuera, a grandes rasgos, imagínense, algunas tienen forma como de cucharita, ¿tá? Pero muy chiquitita, que es con punta roma, o sea, no pincha, ¿tá? Pero lo que hace es como que raspa las paredes del útero para sacar el resto de los coágulos. En ese raspar las paredes del útero para sacar el resto de los coágulos o del trofoblasto que esté adherido, tiene algunos riesgos. El primero es poder perforar el útero, porque el útero en el embarazo está como más blando, y el segundo es que, bueno, que va desvitalizando porque genera como una cicatriz en el endometrio, ¿tá? Se reserva para los casos donde no funcione el tratamiento médico, en los casos de un aborto incompleto, ¿tá? Pero en algunos casos, por ejemplo, la mola, lo vamos a ver, está indicado, ¿tá? Para completar el vaciado uterino. Ese es el legrado. Van a ver que dice LEC en muchos lados y es legrado evacuador complementario. O sea, se hizo tratamiento y después se termina con el legrado. Bien. Entonces, de las etiologías, bueno, que son esas, y después hay teorías de por qué sangra la placenta previa, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a dilatar el cuello, esa placenta que está inserta bien abajo en el orificio cervical interno, no tiene la misma movilidad que tiene el útero, ¿no? Entonces, al irse moviendo el segmento uterino, la placenta, imagínense que queda estática, cuando se mueve, se desgarra y va sangrando, ¿tá? Otra es con las contracciones, ¿tá? Al aumentar la presión intrauterina, la placenta se va también como desprendiendo y entonces va sangrando, ¿tá? Estas son todas teorías, no sabemos cuál es la que funciona en el momento que la paciente tiene sangrado, pero tienen nombre propio, las van a leer por ahí, está bueno que las sepan, ¿tá? Bien, ¿qué más les había puesto? Seguí nomás porque estaba viendo algo de... Patricia, Sí, sí. buen día. Una pregunta sobre la rotura uterina. ¿Hay una indicación de si tuviste una cesárea, cuál es el plazo que tenés que esperar para tener otro embarazo y otra cesárea para prevenir? El riesgo de rotura uterina igual no... sí. Lo más seguro es esperar por lo menos 18 meses entre nacimiento y nacimiento, ¿tá? Entre que tuviste una cesárea y para poder tener un parto vaginal con menor riesgo, ¿tá? Igual el riesgo nunca llega a 0, ¿verdad? Porque en todos los partos, cualquiera de ellos puede tener un riesgo de rotura uterina. Como va aumentando con las cesáreas, tenemos como ese periodo intergenésico de respaldo, ¿tá? Serían 18 meses. Lo que está Gracias. aceptado. Bien, en un momento pusieron DPPNI moderado o severo, eso es lo que quería ver en la presentación que no vi. Esa idea como que sáquensela, ¿tá? Esa idea lo que está hablando es de que vos podés tener como un hematoma, ¿tá? Que hay distintos, un hematoma retroplacentario que puede ser subamniótico o intraamniótico o retroplacentario, ¿tá? Y ahí puede estar moderado o severo, pero como concepto grande clínicamente el DPPNI siempre es severo, ¿tá? Lo otro son hematomas que son desprendimientos también de placenta y que son hallazgos ecográficos, ¿tá? Pero que no los vamos a poner el título de DPPNI, ¿tá? Porque DPPNI, como a lo clínico, que es el diagnóstico que se hace, siempre es severo y es igual a la interrupción del embarazo, ¿tá? Eso es un concepto que quiero que se quede. Si se clasifica, esto es verdad, ¿tá? Lo que pasa es que muchas veces es un diagnóstico que hacemos después de haber interrumpido el embarazo, en grados, ¿tá? Según el porcentaje de placenta que se esté desprendiendo. Y sabemos que si el porcentaje de placenta que se desprende es, por ejemplo, menor al 50%, tiene más probabilidad de una supervivencia fetal. En cambio, si se va aumentando el porcentaje de desprendimiento, cada vez es más alto el riesgo de mortalidad fetal y de complicación materna. Pero ese porcentaje que está desprendido, nosotros nunca lo podemos saber en el momento, ¿entienden? O sea, es más grado teórico que en la práctica, ¿tá? Nosotros después, cuando sacamos esa placenta, miramos y vemos cuánto estaba desprendido, porque se forma bien como unos coágulos arriba de la parte que está desprendida. Entonces podemos ver, mirá, desprendió 20%, 50%, 90%, ¿tá? Y lo ponemos en la descripción y se va a anatomía patológica y nos dice cuánto desprendió, y sabemos que eso está relacionado con la hipoxia fetal que presenta el feto al nacimiento y la probabilidad de mortalidad fetal.
pero nunca lo vemos antes, ¿tá? Porque no se le hace una ecografía en el momento al DPPNI, salvo que sea un diagnóstico muy dudoso y que lo que veamos sea hematomas, ¿tá? Y ahí podemos ver, bueno, el tamaño que tiene, más o menos cuánto. Pero es muy raro ver una ecografía, un DPPNI, porque no se hace, no está indicado, ¿tá? ¿Entienden eso? Entonces los grados está bien, como que nos indicaría un grado de severidad, pero en la práctica siempre es severo y siempre se interrumpe. Entonces, como que en el día a día no es lo que estamos, no podemos especular con eso cuando estamos frente a la paciente. ¿Ah? Una cosa que había leído era algo así como que en el de PPNI estaba hipertónico, ¿no? El abdomen, Sí. Pero en la parte donde había habido desprendimiento como que no, puede ser. Sí, puede ser porque en realidad en esa parte el útero no tiene, o sea, no reacciona, ¿tá? Lo otro es el abdomen, el útero en realidad está con hipertonía por la reacción al sangrado. Lo que pasa que eso clínicamente es muy difícil de diferenciar. O sea, no puedes saber cuánto porcentaje del útero está hipertónico y cuánto no. ¿tá? Ese es el problema, como que no se puede trasladar a la parte clínica. O sea, esto está bien la clasificación, pero para la vida quédense con que siempre es severo y después vemos cuánto era lo que había desprendido. ¿tá? Bien. De la placenta previa, agregarles nomás, la placenta previa es como el 20% de las metrorragias del tercer trimestre. ¿tá? Entonces es una causa importante, es la que más frecuentemente vemos y eso lo dijeron muy bien. Como concepto, eso que dijeron que el sangrado es intermitente, ¿no? Y que cada vez se va acortando más el periodo entre un episodio y el siguiente, van a leer en los libros que dice que tiene un patrón de sangrado que dice gota, mancha y chorro, ¿tá? Quiere decir que el primer episodio siempre va a ser más escaso, el siguiente va a ser un poco más de más intensidad, con más sangrado, y el siguiente siempre va a ir a más, ¿tá? Entonces, lo que se trata cuando nosotros decidimos a qué semana lo interrumpimos es eso, justamente, previendo que el próximo episodio siempre puede ser más que el anterior. Entonces, no sabemos cuál episodio es el que nos va a desestabilizar la paciente desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, ahí es eso que se va como poniendo riesgo-beneficio según la edad gestacional en la que estemos, el número de episodios que ya tuvo y a qué semana empezó a sangrar. Bueno, si empezó a sangrar más precozmente, y está sangrando, tuvo múltiples episodios, eso es una paciente de mal pronóstico, ¿verdad? O sea, tiene mucho riesgo de que su próximo episodio sea a la brevedad y con un aumento del sangrado. Entonces ahí es que se valora la interrupción, ¿tá? Quédense como con ese concepto del gota, mancha, chorro, porque es bien, primero que es clásico de ver en los libros, pero además les queda como la imagen de lo que va a ir pasando, ¿tá? Después, el diagnóstico de placenta previa que pusieron por ahí las ecografías, el que tiene mayor sensibilidad para diagnosticarlo es la ecografía transvaginal, ¿tá? Tiene una sensibilidad altísima para diagnosticar la placenta previa. En el libro van a ver que dice que el diagnóstico de placenta previa es clínico y que toda metrorragia de la segunda mitad, ¿verdad? Hasta demostración de lo contrario, si no es un DPPNI y yo no sé de dónde sangra, entonces es una placenta previa. Y eso en la práctica está bien, pero en realidad hoy sabemos que la sensibilidad de la ecografía transvaginal es tan alta que si la ecografía transvaginal no ve la placenta previa, casi que la podríamos descartar, ¿tá? Hay placentas más fáciles de ver que otras, ¿tá? Por ejemplo, la placenta que está inserta en la cara posterior del útero, a veces no vemos hasta dónde llega, pero que la ecografía transvaginal bien hecha con un técnico experimentado es un diagnóstico de alta sensibilidad de una placenta previa y nos puede hasta medir a cuántos milímetros del orificio cervical interno está. ¿tá? Así que siempre se le pide la ecografía transvaginal, eso sí. Y después, bueno, con el espéculo es difícil de diagnosticar porque no se ve la placenta previa, es esto que yo les digo, si tiene una metrorragia a la segunda mitad, descartando otras causas, va a ser una placenta previa por descarte, pero no es como un diagnóstico. Y lo del tacto vaginal, que quiero que se queden, lo dijeron muy bien, el tacto vaginal no hace diagnóstico de placenta previa, pero además está contraindicado, ¿tá? Salvo que tengan un bloque quirúrgico disponible y un banco de sangre, ¿tá? O sea, se puede hacer en un hospital con un bloque disponible, ahí se tacta la placenta previa. Si ustedes están en policlínica y viene una paciente con sangrado y ustedes sospechan que tenga una placenta previa, no la tacten, ¿tá? Así como está, la mandan en una emergencia al hospital. ¿Por qué? Porque si el cuello está permeable y ustedes lo que tactan es la placenta directamente, puede aumentar el sangrado, ¿tá? Puede ser que no, pero si es una oclusiva, lo que van a tocar es el sangrado. Ahora, van a leer ahí que existe un signo que se llama signo del acolchonamiento, que en el Schwartz debe estar, que es tactar a través del segmento, o sea, yo no me meto adentro del orificio cervical interno, sino que cuando tacto a través del segmento, tacto un signo como de acolchonamiento, bien se dice, que quiere decir
que la presentación fetal no toca exactamente contra el segmento, sino que tiene como una amortiguación, que es la placenta. ¿tá? Tampoco lo puedo tocar mucho porque va a sangrar, pero ese es el signo del acolchonamiento, y es un signo patognomónico de la placenta previa. Si está, ahí sí lo puedo diagnosticar. ¿tá? De vuelta, eso se hace en un lugar donde sé que si puede sangrar la paciente, puedo interrumpir rápidamente ese embarazo. ¿tá? Pero existe, está descrito. Bien. Complicaciones de la placenta previa para que se queden, tiene más riesgo de rotura prematura de membranas, lo deben haber visto cuando vimos RPM, ¿tá? Porque las membranas son más friables donde corre la placenta, más riesgo de prematurez, obviamente, ya sea iatrogénica o espontánea, más riesgo de mal presentación fetal, o sea que el feto quede en podálica, porque como está la placenta ahí abajo no puede rotar, ¿tá? Tiene riesgo de acretismo placentario, quiero hablar un ratito de eso, es la principal complicación que tiene, de hemorragia posparto, una vez que se produjo el nacimiento, porque el útero no se vuelve a contraer bien, y con eso el riesgo de histerectomía, posparto, por dificultad en contraer el útero. Del acretismo, el acretismo es una complicación que se da, sobre todo ahora sí, en cesáreas anteriores, si bien se puede dar sin cesáreas previas, entonces se da sobre todo en la placenta previa que se inserta sobre la cicatriz, y lo que pasa es que hay una invasión de la placenta o sea, invade el endometrio, contacta con el miometrio, eso es una placenta ácreta, cuando invade el miometrio es una placenta íncreta, y cuando traspasa el miometrio, y puede estar inserta en los órganos vecinos, sobre todo en la vejiga, es una placenta pércreta. ¿tá? Complicación, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando vamos a hacer el alumbramiento no sale la placenta, ¿tá? Porque está adherida a esos planos. ¿tá? Entonces, se puede ver en un parto, que cuando la vayamos a sacar no salga, ¿tá? Y cuando hagamos incluso la extracción manual, quede una porción de placenta inserta en el útero, o se puede en una cesárea por lo mismo. ¿tá? Es una complicación grave, porque si está atravesando todas las paredes del útero, hay que hacer a veces una cirugía sobre la vejiga también. ¿tá? Hay dos formas de tratarlo a grandes rasgos. Una, si es una pequeña porción, la que está en el acretismo placentario, se puede dejar ahí, se hace metotrexate para como que se reabsorba después la placenta. ¿tá? Lo hablamos igual en otro momento para que no sea mucha información, o si es muy extensa la zona, hay que sacar el útero, ¿tá? Porque no se puede solucionar, o sea, no la podés despegar. ¿tá? ¿Qué pasa si no despegamos la placenta? Que eso sigue sangrando, ¿tá? Entonces eventualmente la paciente va a tener una hemorragia posparto y un shock hipovolémico, porque esa parte de placenta sigue sangrando y no deja que el útero se contraiga. ¿tá? Es la complicación más grave que tiene la placenta previa, la del acretismo placentario, y se va dando a medida que aumenta el número de cicatrices. ¿tá? Bien. Otra cosa del tratamiento, que eso sí se los voy a corregir, es que están contraindicados los tocolíticos. ¿tá? Si la paciente con sangrado tiene contracciones, se le deja venir las contracciones. ¿Y por qué? Porque en realidad una de las diferenciaciones para saber que la paciente tiene un DPPNI es eso, ¿tá? Que el sangrado hacia adentro del útero le genera una irritabilidad, y al principio empieza con contracciones hasta quedar en hipertonía uterina. Entonces, si nosotros le ponemos tocolíticos, estamos como escondiendo ese principio de irritabilidad del útero. ¿Entienden? ¿Eso es el síndrome de Cuvelier o algo así? Sí, el útero de Cuvelier es eso, es el útero hipertónico que cuando se ve queda como atigrado, como con marcas negras, ¿tá? Bien como con estrías, cuando se ve en la cesárea, por ejemplo. Ahí va, yo leí como que era que el hematoma retroplacentario empezaba a invadir las fibras musculares del útero y no dejaba como que se deje de contraer o algo así. Exactamente. Entonces empieza como una contracción y en un momento queda con hipertonía. ¿tá? Entonces si nosotros a eso le ponemos tocolíticos, estaríamos como enmascarando los primeros pasos de ese diagnóstico. ¿tá? Por eso es que están contraindicados los tocolíticos en la paciente que sangra. Por lo mismo que están contraindicados en la rotura prematura de membranas, porque en el caso de tener una coriomionitis también, lo primero que va a pasar es que la paciente empiece a tener contracciones. Si nosotros le enmascaramos eso con los tocolíticos, entonces llegamos tarde al diagnóstico. ¿tá? Bien. Después, lo otro de decirles eso del tratamiento es que acá no hacemos amniocentesis. ¿Vieron eso que dice 34 o 36 semanas amniocentesis para verificar la madurez pulmonar? Nosotros acá no lo hacemos. Está indicado, en muchos lados se hace, si leen la Clinique de Barcelona, lo hace también. Nosotros acá no lo hacemos, y a partir de las 34 semanas, si no tiene la maduración pulmonar fetal,
ya completa, le indicamos corticoides o directamente vamos a la interrupción si ya la tiene hecha, ¿tá? No verificamos la madurez pulmonar fetal, ¿tá? Eso es un tema de números, nada más, chiquillos, no es que una cosa esté bien o mal, es el riesgo que nosotros tenemos de generarle un parto pretérmino o un aborto en el procedimiento de la amniocentesis versus el manejo que tenemos nosotros de esos fetos afuera del útero, ¿tá? Es simplemente eso. Si tuviéramos millones de pacientes, entonces sabemos que nos genera poco aborto o poca prematurez, lo haríamos, ¿tá? Simplemente es un tema de números y de la experiencia de cada uno, ¿tá? Después lo otro está muy bien. Las pacientes se interrumpen al término si no están sangrando. ¿Por qué? Porque ya tengo el feto maduro, no voy a exponer a que siga sangrando o que el próximo sea peor, ¿tá? Y si no, según la cantidad de episodios que tenga y la gravedad, vemos si completó la maduración pulmonar fetal y sigue sangrando, se interrumpe en el momento, y si no, se hace conducta expectante, ¿tá? Eso que pusieron está muy bien. A grandes rasgos, el término, ¿tá? Si la paciente llega con un sangrado en trabajo de parto y tiene una dilatación, está muy bien lo que pusieron, la maniobra de Pusos. Nos tenemos que asegurar que sea una cefálica, porque si no, no funciona, ¿tá? Se rompen las membranas, la cefálica se apoya y con eso genera como un tapón, entonces deja de sangrar hasta que se produzca el parto, ¿tá? Eso está habilitado, no está habilitado en las placentas que son oclusivas, ¿tá? La placenta que tiene oclusiva total o parcial del orificio cervical interno, no le puedo hacer esa maniobra porque lo que estaría pinchando sería directamente la placenta y voy a aumentar el sangrado, ¿tá? Las placentas previas marginales o laterales pueden tener un parto vaginal, las placentas previas oclusivas no pueden tener un parto vaginal y tienen una indicación de cesárea, ¿tá? Eso sí lo voy a diagnosticar por ecografía. Bien. Perfecto. Después, a ver, denme un segundito. No sé, yo no está la sala acá. Tienes que esperar la sala porque no está ninguna, está en policlínica. Pero por ahora que yo sepa no hay ninguna. Ahora sí. Bueno, después, del DPPNI, ¿tá? Bueno, eso, obviamente la placenta previa de tratamiento de la hemorragia está bien, ¿tá? Después vemos la del tratamiento del shock hipovolémico, que ustedes capaz que todavía no lo vieron, lo vemos después más adelante, ¿tá? De la necesidad de transfusión y la activación del código rojo, se llama acá en el hospital, en casi todos, pero acá en el hospital cuando una paciente tiene ya sea una hemorragia posparto, una placenta previa con un sangrado abundante, agudo en el momento, o un DPPNI, ¿tá? Bien. Del DPPNI, eso nosotros lo vamos a considerar siempre después de las 22 semanas, ¿tá? Si bien entre las 22 y las 24 puede haber ahí un tema con la viabilidad, menos de 22 semanas lo entramos en categoría aborto, ¿tá? Obviamente entre las 20 y las 22 semanas es un embarazo grande, que puede calificar como un DPPNI, y después nos vamos a ocupar cómo le vamos a poner el sello de DPPNI a los más grandes, ¿tá? Para que no se confundan después cuando vean aborto versus DPPNI, porque los dos empiezan como con un hematoma retroplacentario, ¿tá? Bien. El riesgo mayor que tiene es de muerte fetal y sobre todo que la repercusión hemodinámica materna va a ser mucho mayor a la que yo crea ver con el sangrado. ¿Me explico? En la placenta previa, si la paciente sangra mucho, va a tener una repercusión hemodinámica. En el DPPNI va a sangrar poquito e igual va a tener una repercusión hemodinámica. Eso lo dijeron muy bien, ¿tá? Entonces, siempre estar atentos a eso, a los signos vitales. Diagnóstico del DPPNI es clínico, ¿tá? Tiene una metrorragia, tiene dolor, seguramente, y una hipertonía uterina. Eso es un DPPNI, ¿tá? Lo que tengo que ir a constatar es si el feto está vivo o está muerto. Eso, de los grados que les había dicho que era clínico. Y el tratamiento del DPPNI va a ser el nacimiento, ¿tá? Como bien dijeron, hay que sacar la placenta. No hay otra forma de solucionar el DPPNI, ¿tá? ¿Puede tener un parto el DPPNI? Sí, puede tener un parto, pero no se puede inducir un DPPNI, ¿tá? Esa parte de la inducción, esa bórrenla, ¿tá? El DPPNI va a ir a un nacimiento rápido, por la vía más rápida que tenga. En general, va a ser cesárea, en general. Si la paciente viene y tiene, por ejemplo, es un DPPNI del expulsivo, porque yo rompí membranas y al evacuar rápidamente el líquido amniótico se desprendió la placenta, va a salir en bloque, bebé y placenta, ¿tá? Eso puede tener un parto, no hay problema. Si viene con dilatación completa, tiene 5 partos, de vuelta, rompo membrana, va a salir completo, ¿tá? Pero siempre es la vía más rápida posible.
Entonces no se hace conducta expectante con el DPPNI. ¿Lo van a leer por ahí? Sí, pero el riesgo de generar una coagulación intravascular diseminada o complicaciones maternas va aumentando a medida que pasan las horas desde que empezó el sangrado, ¿entienden? Entonces, no nos podemos exponer a que sean muchas horas. Si yo pienso que va a ser en los siguientes 10 minutos, bueno, me lleva lo mismo el parto que prepararla para la cesárea, ¿tá? Pero si no, no. Y la estabilidad materna, o sea, todo lo que es paraclínica y transfusión y suero y todo eso se va haciendo a la vez que yo voy haciendo la interrupción del embarazo, ¿tá? Se estabiliza la madre y se genera la interrupción al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que yo no saque esa placenta que está sangrando y no evacúe ese hematoma, nunca voy a poder estabilizar 100% a la madre, ¿entienden? Entonces es una emergencia que se va dando en simultáneo, ¿tá? Nosotros habíamos hablado algo como que capaz que se buscaba el parto por lo que... Denme un segundito. Sí. ¿Los otros compañeros Están en policlínica. está. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te puedo dejar un mensaje? Sí. Que estuvo la doctora Caballero Sí. a saludarlos. Bueno. Porque hoy es el último día que vengo al hospital. Bueno. Está. Perfecto. Empiezo la licencia y ya renuncié al hospital, me voy. Las consultas que tengan que pedir las bajan a salud mental. Perfecto. Quería saludarlos también. Capaz que los veo por abajo. Sí, están todos en poli ahí en sector B. Gracias. El tema de estar en la sala tiene eso. ¿Qué me decías del parto? Que habíamos hablado algo como que capaz que pensábamos que se buscaba mejor el parto vaginal, por lo que no sé si había sido tú que nos habías dicho de como que lo asumen mejor psicológicamente las mujeres cuando es vaginal el parto, en los fetos muertos, ¿no? Sí, en el óbito es una realidad que para el duelo sirve mucho más, no se los dije yo, pero sirve más el parto, ¿tá? Pero eso es en el óbito de otra causa. En este caso, que tiene una posibilidad de repercusión materna, además, entonces actuamos en base a eso, ¿tá? Por eso la emergencia. En otros óbitos, o sea, si yo constato la muerte fetal, en otros, sí, es verdad. Se asume mejor el duelo en el parto vaginal. Y también lo van a leer que si la paciente tiene como una duda de desprendimiento, ¿verdad? Un diagnóstico diferencial de desprendimiento, tiene algo de clínica, pero no toda, tiene una estabilidad hemodinámica, ya tiene un feto muerto, tiene poquito sangrado, no tiene hipertonía, o sea, nos quedó el diagnóstico ahí en el medio, hay gente que puede probar un parto vaginal, ¿tá? Pero en una clínica completa de DPPNI se va a lo que sea más rápido, ¿tá? Entiendan eso, no es que esté contraindicado, es que es lo que sea más rápido. ¿Sí? ¿Eso quedó? Ahí va. Tá. Lo que sí nunca digan es DPPNI, inducción del parto, porque ahí pierden automáticamente el examen, ¿tá? Eso seguro, eso no. Pero si ya está para parto y ya está pariendo, bueno, es otra cosa, ¿tá? Esa es como la gran diferencia. Bien, ¿alguna duda de esto? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La ecografía transvaginal siempre se realiza? En los casos de diagnóstico de placenta previa clínico, sí, siempre se realiza. Si tú dudas de que esto es un DPPNI, o sea, no le escuchás latidos fetales, o está en bradicardia fetal, o tiene una hipertonía uterina, no, vas directo al nacimiento. No se hace ecografía. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Bien. Estuvo muy buena la clase, chiquines, hicieron un muy buen resumen, ¿tá? Salvo esos detalles que nos van a pasar siempre, de que según donde lo lean van a tener esas indicaciones, algunas más, algunas menos, eso pasa siempre según el hospital también donde estemos trabajando, estuvo muy bien, ¿tá? Después si quieren pasen la bibliografía al resto para que la lean. Ahora van a dar el miércoles, ustedes mañana tienen comunidad, el miércoles creo que van a dar la próxima, ¿está? Le digo a Ani que les pase el tema. ¿Está? Bueno. Vale, bárbaro. Bueno, nos vemos. Bueno, Chao. Chao. Gracias.